Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este podcast. Vamos a tener una conversación muy agradable. Vamos a estar hablando acerca de los dones del Espíritu Santo versus el fruto del Espíritu. Así es que quiero que llames a tus amigos, vecinos, textéales para que miren este podcast porque va a estar buenísimo, va a edificar tu vida, te va a bendecir. Y tenemos a un invitado muy especial que es de casa, pero lo amamos mucho y aquí vamos en un momento, lo vamos a estar introduciendo. Pero antes de todo, quiero recordarles, usted vive cerca de aquí de Moreno Valley, vive en Riverside, Perez, San Jacinto, Hemet, donde quiera que usted alrededor de aquí del condado de Riverside, te invitamos a nuestros servicios. Estamos teniendo un mover de Dios. Qué precioso es el mover de Dios. Gente siendo sanada, gente siendo liberada, gente siendo restaurada. Ven, te invitamos aquí a Templo de Milagros, el 24528 Sunnymead Boulevard en Moreno Valley. Ok, muy bien. Vamos a entrar este día a nuestra conversación, pero antes de ello, déjenme introducirles. Aquí tengo a mi amigo, el profeta Alejandro desde Mazatlán, Sinaloa. Desde Mazatlán, Sinaloa, apóstol. Sí, ¿qué tal? Estamos muy bien, gracias a Dios, muy contentos, felices, expectantes y agradecidos con Dios y con toda la iglesia del Templo de Milagros por estar en este lugar. Me siento en casa, me siento en familia, me siento amado, me siento, la verdad, muy contento, pero sobre todo expectante por lo que Dios va a hacer en este fin de semana, que creemos que una gloria poderosa Dios tiene preparada para nosotros. Si estás cerca, Amén. si estás aquí alrededor, te invitamos, es tu casa y vamos a estar en un tiempo de fiesta, de celebración, creyendo que lo mejor apenas está por venir, apóstol. Amén, así es. Lo mejor está por venir, ¿verdad? Amén. Aleluya. Fíjate que este tema de los dones del Espíritu versus el fruto del Espíritu es muy importante, porque en estos días, muchas veces en las iglesias, se enfatiza mucho los dones del Espíritu, lo cual nosotros creemos en el mover de Dios, en el mover de los dones. Nosotros lo practicamos, los dones del Espíritu, que son 12, ¿no? Y yo quisiera leer y basarnos allí, y vamos a leer también en Gálatas el fruto del Espíritu, y de allí nos vamos a basar nuestra conversación. ¿Te parece? Excelente, apóstol. Ok, en primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11, nos habla de los 12 dones del Espíritu Santo, y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, hay ministerios, hay manifestaciones, hay operaciones, pero todo lo hace el mismo Espíritu. Ahora aquí es donde vamos a entrar en los 12 dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, o muchos le llaman palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Fíjate, quiero hacer un paréntesis aquí. A mí me gustaría de todos estos dones tener el don de fe. Wow. ¿Sabes por qué? Porque si tengo el don de fe, puedo tener los demás. Sí, claro. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Entonces allí vemos que los 12 dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia. Edificación. Ok, ahora vamos a Gálatas, porque esa es nuestra base bíblica. Gálatas capítulo 5. El verso, vamos a ver aquí dónde está, el verso 22. Ahora, qué interesante es de que son 12, son 9, ya estoy aumentando más yo. Son 9 dones. Sí, ya estoy aumentando yo más, perdón. Son 9 dones y son 9 también el fruto del Espíritu. O sea, como que el Señor dijo que por cada don tienes que tener un fruto. Amén. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Wow! ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver aquí, profeta. Primeramente vamos a hablar de la importancia de los dones del Espíritu, porque son importantes que se manifiesten, que se muevan en la iglesia, y como ya leímos, los dones son para todos, es para el cuerpo de Cristo. Sí. Y yo creo que cada creyente tiene a lo menos un don. Sí, claro. Lo que pasa es de que no los ejecutamos, no los desarrollamos. Así ¿no? Pero también sabemos que ha habido abuso de los dones del Espíritu. Y quiero yo para controlar, manipular o hacer nuestros propios deseos, ¿verdad? Porque hay que recordar que los dones del Espíritu son para edificación de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. No es mi beneficio, es el beneficio de aquel que está recibiendo mi don para bendecirlo, edificarlo y aún instruirlo. Sí, realmente eso es una realidad de la que vivimos hoy, y eso ha causado que se deje de creer en la manifestación de los dones por gente que tenía don pero no tenía carácter. Y hoy tenemos una generación con mucha unción, con mucho don, pero nada de carácter. Wow. Entonces, podemos poner en una balanza el apóstol Pablo apostolando a la iglesia de Corinto. Era una iglesia impresionante, una iglesia con una cantidad de miembros increíble, con la manifestación de los 9 dones del Espíritu Santo, pero había un problema, que tenían unción, pero no tenían carácter y por lo tanto no tenían fruto. El apóstol Pablo, cuando entra ahí, se encuentra con gente que profetizaba, gente que hablaba en nuevas lenguas, gente que fluía en don de ciencia, en palabra de sabiduría, que fluía en los dones del Espíritu, en sanidad, en milagros. El problema es que no tenían fruto, no tenían carácter. Y en esta vida es tan peligroso tener un don, pero no tener el carácter. ¿Por qué? Porque el don es una dádiva, es un regalo de parte de Dios. Lo recibimos por tan solo creer. Incluso la palabra dice, anhelad los dones. Pero necesitamos que entender que el carácter y el fruto requiere de un trabajo indiscutiblemente del Espíritu de Dios en nuestra vida. Yo puedo tener un don, pero no puedo tener un carácter. Y ese falta de carácter y falta de fruto me va a llevar a que yo pueda envejecer o matar o tapar el don de Dios que hay dentro de mí. Wow. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo entra a la iglesia de Corinto y apostolando se da cuenta, y hay una cita que me encanta y siempre la tengo tatuada en mi corazón, esa palabra entra a 1 Corintios capítulo 13, viendo esta problemática, dice el apóstol Pablo, colocando en una balanza lo que es el don y lo que es el fruto. Podemos llamarlo como fruto versus don. El apóstol Pablo, apostolando, dice de la siguiente manera: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, estoy leyendo una versión en específica, dice, el idioma del mundo y de los ángeles, la que nosotros leemos, dice, si yo hablase en lenguas, dice, pero no amo a los demás, yo solo soy un címbalo que resuena. Wow. Si tuviese el don de profecía
y entendiese todos los planes de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe capaz de trasladar montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Entonces el apóstol Pablo, apostolando a la iglesia, dice: sí, hay muchos dones, hay mucha unción, hay mucha manifestación, pero no hay fruto. El problema de la iglesia, apóstol, es que se ha movido más por don que por fruto. Wow. Y ahora, si usted me pregunta por qué razón se ha movido más la iglesia por el don que por el fruto, es porque el don es a pantalla. El don es asombroso, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. El problema es que el don habla acerca de quién es Dios, pero el fruto habla acerca de quién soy yo. Wow. O habla acerca de qué tanto he permitido que el Espíritu de Dios ha trabajado en mi persona. Pero como el don profético a pantalla, el don de milagros, el don de fe, son dones que uno dice: wow, esto no viene de obra humana, sino indiscutiblemente viene de Dios. Y por ser asombrosos, el pueblo ha perseguido más el don, o ha buscado más el don que el fruto. En otras palabras, para encontrar un don, mire, nunca te vas a encontrar con un don si tú estás poniendo en objetivo principal de tu oración y de tu búsqueda que sea el don y no el que da los dones. Tenemos un problema hoy de gente que no ha tenido el carácter y ha utilizado los dones, y sobre todo ahorita en lo profético, como lo decía usted, apóstol, cómo se ha utilizado dones proféticos para sacar un beneficio, para sacar ventaja, para enriquecerse. Pero realmente los dones del Espíritu no son para eso. Los dones son para la perfección del cuerpo de Cristo y para la edificación de la iglesia. Entonces, todo aquel que tiene un don, es porque Dios quiere que a través de ese don yo perfeccione y edifique a la iglesia. Pero si en mí carece el carácter, si en mí carece los frutos del Espíritu de Dios, yo estoy en un grande peligro de no solamente envejecer el don que Dios me dio, sino de que por causa mía el nombre del Señor sea vituperado, y por causa mía de un mal manejo del don yo pueda hacer que muchos que creían en la manifestación del Espíritu dejen de creer, apóstol. Entonces, ¿crees tú que el problema, bueno, sabemos que el problema no es la palabra de Dios, ¿verdad? Definitivamente que no. Y sabemos que los dones son buenos, y como tú indicaste en la escritura del apóstol Pablo, que debemos de anhelar los dones del Espíritu. Esa es una cosa buena. Entonces, donde se distorsiona y se contamina aquello es porque la gente mira más lo exterior que lo interior, porque la gente admira lo espectacular y son atraídos a ello. Y siguen a un hombre con dones o una mujer con dones sin ver su carácter, sin ver qué fruto tiene, cuál es su historia detrás de la historia, cuál es lo que realmente pesa. ¿Quién lo está cubriendo? Wow. Está bajo autoridad. Está, o sea, yo creo que hay muchas cosas que tenemos para madurar, que tenemos que aprender, que tenemos que exponernos, que tenemos realmente que tener un corazón para alinearnos y para realmente ser de bendición. Como tú dices, por eso hay iglesias que se han cerrado a los dones del Espíritu, porque han visto los abusos y dicen, nosotros en esta iglesia nosotros no queremos en el profetizar, en esta iglesia nosotros no queremos en el don de palabra de conocimiento o cualquier otro don, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han visto todos estos abusos. Pero el que haya visto abusos, eso no cambia una verdad. Eso es cierto. De que los dones son para la iglesia y que los dones son dados a los hombres por el Espíritu Santo, y que sí se están manifestando, y que hay dones que están ahí por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Muchas veces
lo que ha dañado mucho, creo, es cuando se levantan personas que dicen yo soy profeta y comienzan a profetizar cosas que realmente no vienen del cielo, no vienen del Espíritu, vienen de ellos o porque alguien se puede llamar profeta con el propósito de manipular, de llevar sus deseos carnales. Y entonces allí hay profecías que no son de Dios, que han afectado la vida, el curso de la vida de una persona. Por eso, tú que te mueves en el don profético, ¿qué tan serio es dar una palabra a alguien? Es algo muy serio, porque toda palabra que viene de parte de Dios, sí o sí tiene que traer un respaldo y una manifestación. Yo siempre he dicho que el profeta de Dios tiene que dar dos tipos de fruto. Número uno, tiene que dar un fruto del Espíritu. Pero número dos, tiene que dar fruto de lo que profetiza se cumple. ¿Cuál es el sentido de que alguien venga a decirte así te dice el Señor y no haya cumplimiento? Esa palabra, si Dios la soltó, es para que vaya al cumplimiento. De cierta manera también la persona tiene que hacer algo para que esa palabra se cumpla. Pero una palabra profética es algo serio de parte de Dios. Es algo que hay que tener la seriedad que corresponde la voz profética de Dios en la tierra. Pero esto es bíblico. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarían muchos falsos profetas. Y síntomas de un falso profeta, número uno, todo lo que profetizan es para obtener un beneficio para ellos. Trabajan a través de la manipulación, trabajan a través del control y lo hacen a través del así te dice el Señor. Y eso es un problema muy grande. Por eso, lo primero que tenemos que hacer como iglesia, como pueblo de Dios, es pedirle a Dios, lo leímos en los 9 dones, el discernimiento. Yo creo que tú tocaste algo muy importante, que muchas veces la gente o los que dicen que recibieron una revelación, una profecía, dicen, el Señor me dijo. Oh my God. O cuando tú dices, el Señor me dijo, y eso se toma muy liviano. Sí. Cuando realmente el Señor no te dijo nada. Así es. Y allí es el problema. Ese es el problema en que a veces se cae y se ha manchado el ministerio profético porque se ha tomado muy a la ligera lo que es profetizar. Hay gente que Dios le habla hasta con el cereal que se está desayunando en la semana. Oye, es la voz de Dios, es la revelación de Dios, es algo serio de parte de Dios. Él está comunicando un mensaje que viene a cambiar, a alterar el curso de una persona. Pero en este tiempo necesitamos sí o sí discernimiento. Porque cuando yo tengo discernimiento no le llamo a cualquier rebelde profeta. Cuando yo tengo discernimiento logro detectar entre lo genuino y entre lo falso. De cierta manera en este tiempo la maldad y lo profético a nivel de falsedad, a nivel de que no es genuino, ha aumentado. Pero yo creo que en este tiempo Dios está levantando a los profetas genuinos que van a traer fruto del Espíritu, que van a traer manifestación. A mí me enseñaron algo, apóstol, y me decían, tienes que tener mucho cuidado. Cuando yo estudiaba en las escuelas, me decían, porque la línea entre un brujo y un profeta es delgada. La línea entre lo profético y lo brujo es delgado. Y yo tengo que estar, número uno, sujeto a una paternidad en esta tierra. Porque si yo, puede Dios hablarme. Por eso, apóstol, hace poco iba a escribir en mi internet que el pueblo profético inmaduro usa lo profético para ocultar su rebeldía. Wow. Eso es algo muy fuerte, suena muy crudo, pero es algo real. Porque la gente está ocultando su rebeldía, su falta de carácter y su falta de fruto en el así dice Jehová. Usan lo divino para ocultar su rebeldía. Pero tenemos que entender que hay gente que no se sujeta a una paternidad, no porque no quieren, sino porque hay cosas en su vida que sabe que en una paternidad van a ser reveladas. Número dos, que no tienen la humildad para sujetarse a una paternidad. Por eso todo don profético
fuera de una autoridad, de una cobertura, tiende a ir a la brujería. Wow. Tiende a caer en el espíritu jezabélico. Por eso yo tengo mi padre espiritual. Mi padre espiritual tiene quien lo cubra. Y esto estamos cubiertos, estamos protegidos. Yo tengo un padre que me llama la atención. Él me dice, lo que hiciste no estuvo bien. Él me dice, tienes que vivir en humildad. Él me dice, hijo, ¿qué está pasando? Hijo, tienes que hacer esto, tienes que cambiar. Yo tengo a alguien, porque, apóstol, esto va a sonar muy fuerte, pero es muy real. El único, bueno, no el único, pero el más propenso de los ministerios, de las 5 gracias, de los 5 ministerios, más propenso a destruirse es el profeta. El profeta no necesita un diablo que lo destruya. Muchas veces se termina destruyendo solo. ¿Por qué? Porque como él oye o cree oír la voz de Dios, él cree que no necesita escuchar la voz de su autoridad. Y ahí empieza el problema. Porque si algo me enseña la palabra de Dios a través de Samuel, fue que cuando Samuel habló, cuando Samuel aprendió a oír la voz de Dios, Samuel escuchó, halló la voz de Dios, pero él corrió con su padre. Él tenía una paternidad, él tenía alguien que lo vigilara, él tenía alguien que le regulaba el voltaje. El problema es que tenemos muchos que se dicen ser profetas, pero yo te pregunto, ¿quién es tu padre? Si tú no tienes un padre y te dice ser llamar profeta, lo lamento, pero no puede ser profeta, porque todo profeta tiene una cobertura, tiene una autoridad, tiene alguien que lo protege. Samuel corrió y le dijo, Elí, ¿me hablaste? O sea, y lo hizo en 3 ocasiones hasta que Elí entendió y discernió y dijo, ¿sabes qué? Mejor vas a decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero hoy día dicen, yo no necesito cobertura, yo no necesito tener un padre espiritual. A mí Dios es mi padre, Dios es mi padre, Dios me Pero guía eso a mí, es antibíblico. yo escucho a Dios. Eso es antibíblico. Eso es 100% antibíblico. Eso va fuera del diseño original. Si Jesús, siendo el Dios mismo, Jesús mismo, la autoridad misma, tuvo que venir y someterse bajo la autoridad de Juan el Bautista para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿cuánto más yo soy un simple hijo de Dios? En el buen sentido de la también palabra. muchas veces dicen, no, bueno, pero es que esto lo están usando para controlar. Ya es un espíritu de control. Ya ustedes están tendiendo a hacer un culto, una herejía. No. Es que no han entendido de cierta manera, como todo lo genuino, siempre el enemigo va a intentar de hacer una imitación. El enemigo es una copia. Dice que él anda como un león. O sea, él se mueve en la copia. El diseño original de los 5 ministerios, de los dones, viene originalmente de Dios para nuestra vida. Pero el enemigo todo lo intenta imitar. Ahora, hay de cierta forma que hay gente que utiliza su autoridad como autoritarismo. Y eso es un peligro. Yo soy autoridad, yo tengo a alguien encima de mí, alguien, una autoridad superior que Dios me la ha establecido. Por eso la Biblia dice que tenemos autoridades en esta tierra. Hasta el mismo Jesús dijo, ve al pez y saca y paga el impuesto, porque yo estoy y dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Eso nos está hablando de que Jesús vivió una vida en esta tierra honrando a su autoridad. Pero el problema es que, número 1, la persona que tuvo una mala, hay 3 síntomas y con esto voy a entregar el lugar a posar. Hay 3 síntomas que anuncian a la gente, o 3 cosas que le impiden a la gente el tener una paternidad. Número 1, cuando ellos tuvieron una mala figura paterna en la tierra, van a sufrir para someterse a una paternidad espiritual. Va a sufrir la gente. ¿Por qué? Porque ya traen una figura distorsionada de lo que es un padre. Pero incluso la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre no te dejasen, Jehová con todo y eso te recogerá. Entonces tenemos que ser sanos primeramente del espíritu de orfandad que traemos para después someterme bajo una autoridad. Número 2, falta de humildad. La gente con orgullo en el corazón no puede someterse bajo una autoridad. Alguien me enseñó y me dijo, la humildad en la vida de un hombre no se reconoce por el tenis, el carro, la casa y las cuentas de banco que tengan, porque hemos creído que mientras más pobres, más humildes, y mientras más humilde, más rápido me voy al cielo. Y eso no tiene nada que ver. Yo conozco gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Y tenemos que entender este principio porque la humildad en la vida del hombre se mide en 3 aspectos. Número 1, el que es humilde sabe aceptar consejo.
La persona que es orgullosa no puede recibir un consejo. Número 2, la persona que es orgullosa no acepta consejo. Número 2, no acepta reprensión. A él solo le gusta que le alaben el alma. Le gusta lo almático, lo hiciste bien, vas bien, sigue bien. Y cuando se confronta, ahí se topa con un problema. Número 3, la persona que es humilde sabe vivir bajo autoridad. Y la persona que no se somete bajo una autoridad, le voy a agregar un cuarto, es, apóstol, que tienen algo escondido. Que saben que un verdadero padre se lo va a decir que tienes que corregir eso. Entonces, con esto termino, apóstol. Recuerdo que hace tiempo me tocó conocer un pastor. Y este pastor era de la vieja escuela, la buena escuela. La oración, el ayuno, la búsqueda, el guardarte. El hombre que te decía estás mal, el hombre que te decía corrígete, el hombre que te decía hijo cambia. Él se congregaba en una iglesia local. Él empezó a crecer como evangelista. Voy a ser muy breve en esto. Y empezó a crecer a su ministerio. Y él predicaba solo en la iglesia. Y lo invitaron a una convención de diversos pastores de la ciudad. Y llegaron ahí, lo escucharon predicar y se le abrió agenda. Salió a una iglesia y dice que él nunca olvida la primera vez que salió a predicar. Dice que llegaron, lo invitaron y él fue con su pastor, con su autoridad. Le dijo, voy a ir a predicar. Su pastor le dijo, está bien, adelante, nada más un favor. Cuando termines de predicar, quiero que llegues a mi casa y te tomas un café conmigo y me cuentes cómo te fue. Él fue a predicar, saliendo fue a la casa de su pastor y cuando llegó a la casa de su pastor, el pastor le dio café y le preguntó, hijo, ¿cómo te fue? Y el evangelista respondió y dijo, bien, pastor, me dieron 500 pesos. Wow, ¿te fue bien? Sí, dame esos 500 pesos. Y le quitó la ofrenda. Salió a predicar por segunda vez. Igual le dijo, cuando salgas de predicar, llega a casa. Fue, predicó, regresó, le invitó al café y el pastor le vuelve a preguntar por segunda ocasión, ¿cómo te fue? Y él le dijo, bien, me dieron 1,000 pesos. La ofrenda iba aumentando. Y le dijo, eso no es tuyo, eso es mío. Y se lo quitó. Y así hasta que estuvo viniendo y ya no ganaban, ya ahora venían dólares. Y le decía, hijo, cuando salgas de predicar, ven. Ya era como la 10ª vez. Y ya él no quería ir, ya le ponía pretexto y le decía, no, tienes que llegar porque tienes que llegar. Y cuando llegó, le invitaba el café y le dice, hijo, ¿cómo te fue? Bien, me dieron $1,000. Eso no es tuyo, eso es mío. Y así hasta que este hombre se empezó a molestar. Él me cuenta el evangelista, me dice, yo ya me molestaba porque yo ya lo llamé ladrón, lo llamé el hombre abusador, ya yo lo veía con odio, resentimiento en mi corazón porque me quitaba, dice, ya las últimas veces ya le daba yo la ofrenda nada más. Pero él siempre me preguntaba, ¿cómo te fue? Llegó el momento en que mi hija menor tuvo un problema de mandíbula, dice que la fue a operar. Y cuando va a hacer la cotización para su muela, eran casi cerca de 50,000 pesos lo que él necesitaba. Él fue, tomó a su niña, fue con el pastor y le dijo, pastor, ayúdeme a orar porque tengo un problema. Mi niña tiene una infección muy fuerte en su mandíbula y me cobran 50,000 pesos por la cirugía. Y el pastor oró y le dijo, ok, hijo, siéntate en la mesa. En la misma mesa donde le preguntaban cómo te iba y en la misma mesa donde se tomaba el café cada que salía de predicar. Y habló a su esposa y le dijo, esposa, ve a mi closet, ahí hay una caja de zapatos, tráela. Y trajo una caja de zapatos y dentro de esa caja de zapatos había bolsas con cada una de las ofrendas desde que él empezó. Y él se las abrió y le dijo, hijo, aquí está, desde tu primera ofrenda hasta la ofrenda que te dieron ayer. Yo no te estaba robando, yo no te estaba quitando, yo no soy ladrón. Lo que pasa es que cuando te preguntaba cómo te iba, tú determinabas que te iba bien acorde a la ofrenda que te daban. Y yo estaba cuidando tu corazón. Hijo, yo no te estaba robando, ten. Ahora tienes que ser diferente. De ahí en adelante opera a la niña, sale bien, sale a predicar y cuando regresa el pastor le dice, te espero en casa. Va y le pregunta, ¿cómo te fue? Bien, se salvaron las almas, se sanaron los enfermos, Dios hizo milagros. Ahora le dice, ten tu ofrenda porque ahora ya no te va bien por lo que te dan, sino por lo que Dios hizo. Amén, wow, pero qué lindo, qué precioso, ¿no? Qué lección. Ahora, ya vamos a concluir, pero qué importante es el fruto del Espíritu. Porque rápidamente para concluir, muchas veces no nos fijamos y no queremos desarrollar lo que es el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la paciencia,
Todo esto es el fruto del Espíritu, porque eso determina nuestro carácter. Y nuestro carácter habla de quién somos nosotros. Así es. Y el carácter nos ayuda en las tormentas de la vida, en las adversidades, a salir adelante. Yo quiero decirte, querido amigo, hermano, pastor, ministro, que nos estás mirando, que tal vez tú digas, bueno, no sé por qué paso por esta situación, estas circunstancias adversas que me vienen, pero es que Dios está formando tu carácter. Porque Dios quiere que no solamente darte los dones del Espíritu, que el Espíritu Santo quiere, anhela dártelos, por supuesto que sí. Muévete en los dones del Espíritu. Haz la obra del Señor a través del poder sobrenatural de Dios. Pero recuerda que Dios te está procesando para que tú tengas una madurez y puedas edificar la iglesia de Cristo. No es tu iglesia, la iglesia de Cristo. No es tu gente, es la gente de Cristo. Que tú puedas edificarlos. No, la gente no es una posesión. El Señor los compró con la sangre de Cristo. Por lo tanto, vamos hacia adelante, pero vamos a la madurez. Vamos a recibir los dones del Espíritu y vamos a movernos en ellos, pero también vamos a dejar que la palabra, el Espíritu o la gente, las circunstancias nos maduren nuestro carácter para poder ser personas creíbles y ser personas que edificamos. Queremos orar por ti ahorita y queremos bendecir tu vida y queremos que seas activado en los dones del Espíritu, pero que también no se te olvide que los dones del Espíritu y que el fruto del Espíritu va mano a mano. No puedes ir con los dones del Espíritu acá y dejar el fruto del Espíritu. Tiene que ir mano a mano para que tú seas una persona creíble, para que seas una persona que edifica. Así es que vamos a orar por ti a este momento. Profeta, ¿por qué no oras por los que nos están mirando a este momento? Claro que sí. Permíteme orar por usted, ahí donde está, en casita, si usted va en el carro, si usted no está escuchando en el trabajo, levante su mano. Padre, te damos gracias, aleluya, Dios, en este tiempo, en esta hora, porque tú has sido bueno, Padre, porque creemos que tu palabra ha sido fiel, porque tú has traído y has puesto en el corazón, Señor, de nosotros el poder ministrar. Y yo creo que cuando tú lo pones en el corazón es porque lo quieres manifestar. Hoy te pedimos, Señor, Padre, que a partir de hoy haya activación, despertar de dones sobre una iglesia sobrenatural, porque será lo que nos hace diferente a los demás, Señor, que nosotros no solo hablamos, sino manifestamos lo que hablamos. Por lo tanto, te pido, Señor, que tu palabra, tu presencia y tu Espíritu Santo sea, Señor, activando y despertando dones, pero sobre todo colocando esa semilla en cada corazón, la semilla que da paso al fruto del Espíritu, Señor. Padre, ayúdanos a ser, Señor, más como tú. Ayúdanos a desarrollar, Señor, los frutos que son tan necesarios en estos tiempos. Padre, yo declaro, Señor, si hay algún enfermo que nos está escuchando, hoy enviamos una palabra de sanidad. Aleluya. Señor, si hay alguien quebrantado de corazón, hoy enviamos, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo traiga consuelo, traiga fortaleza, Señor. Padre, si hay alguien ahí, tal vez en la cárcel, Señor, tal vez, Señor, aleluya, una prisión, Señor, Padre, tú traes, Señor, fuerzas, trae, Señor, ese fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, trabaja, hoy te abrimos nuestro corazón para que trabajes en cada vida. En el nombre de Jesús enviamos esta palabra y declaramos la paz, el gozo y el amor de Dios sobre ti. Aleluya. Amén y amén. Amén, amén, amén. También, tal vez es la primera vez, segunda vez o tercera vez que estás escuchando un podcast de esta naturaleza. Y quiero decirte, querido amigo, que Cristo te ama. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre preciosa por ti. Él resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Tal vez estás luchando con alcoholismo, tal vez estás luchando con una drogadicción, tal vez estás en depresión. Quiero decirte que tú no estás mirando este podcast por casualidad. Te invito a que hoy abras tu corazón a la persona de Cristo Jesús y le digas: Señor Jesús, yo te necesito. Perdona mis pecados, entra a mi corazón. Yo quiero invitarte a que hagas una confesión
a Jesucristo hoy. Repite esta oración y di: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Yo creo que Dios Padre te resucitó de entre los muertos al tercer día. Rindo mi vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendigo tu vida y diles a otros acerca de estos podcasts. Que tengas un día, una noche bien próspera, bien bendecida, llena de la presencia de Dios. Hasta pronto. Bendiciones.